Buenas tardes, mi nombre es Víctor Andrés López Maradiaga, pasante de la carrera de Ingeniería Aeroindustrial en el Centro Universitario del Litoral Pacífico. Nos encontramos en la clase de procesamiento de insumos en la cual les voy a hablar de un tema bastante importante sobre la ciencia de la bromatología. Bromatología, la ciencia de los alimentos. Aunque el término bromatología parece no tener nada que ver con alimentación, en realidad la palabra proviene etimológicamente del griego, donde broma significa alimento y bromatos del alimento. De ahí bromatología, que es la ciencia de los alimentos. ¿Qué es la bromatología? La bromatología es una parte de la ciencia que estudia en profundidad todo lo relativo a los alimentos en cuanto a su composición, nutrientes y otras sustancias, características fisioquímicas, cualidades organolépticas, o sea, el sabor, olor, textura, aspectos, color, etcétera. Características y comportamientos en cuanto a producción, manipulación, elaboración, conservación e incluso en cuanto a aspectos sanitarios. El conocimiento que proporciona la bromatología es imprescindible para el desarrollo de aspectos como la nutrición, para conocer los efectos beneficiosos o aspectos que perjudiquen los alimentos o ingredientes sobre el organismo, la calidad y la seguridad alimentaria. Aspectos alrededor de la ciencia de los alimentos. La bromatología representa, la bromatología responde a preguntas como ¿qué es el alimento? ¿Qué contiene? ¿Qué nutrientes aporta? ¿Qué cantidad y tipo de grasas contiene? ¿Cuál es su perfil de aminoácidos? ¿Cuánta fibra tiene y qué tipo de fibra este contiene? ¿Qué aspecto tiene en diferentes condiciones de temperatura? ¿Qué características físicas y químicas tiene y cómo cambian cuando el alimento se procesa o se degrada o se estropea? ¿Qué cambio puede hacer que el alimento ya no sea agradable para el consumo? ¿Qué cambio hace que el alimento ya no sea apto para el consumo humano y por qué se produce? ¿Cómo evitar los cambios que puedan hacer que un alimento ya no sea agradable o apto? ¿Cuánto tiempo pueda durar un alimento sin cambios importantes en sus cualidades y seguridades? Aspectos que estudia la bromatología. Tenemos las características nutricionales, características fisioquímicas, características organolépticas y parámetros microbiológicos. En cuanto a características nutricionales, mediante análisis específicos se puede determinar la composición exacta del alimento, sabiendo así su contenido en macronutrientes, hidratos de carbono y azúcares, grasas y ácidos grasos, proteínas y fibras solubles y insolubles, micronutrientes, vitaminas y minerales, y otras sustancias como el polifenoles, fructoligosacáridos, bacterias, en este caso bacterias probióticas, etcétera. Dado el trabajo que ya se ha hecho durante muchos años sobre la composición nutricional de los alimentos, existen diferentes bases de datos en las que ya se encuentran esta información recopilada y puede utilizarse también para los cálculos nutricionales sin necesidad de realizar análisis en el laboratorio. Características fisioquímicas. Es muy importante conocer cómo es el alimento en su dimensión más material, tanto si se va a manipular como si no. Eh, Cuánta agua tiene, si es líquido, sólido o gas en diferentes condiciones, sobre todo de temperatura, aunque también de presión, si siendo sólido es duro o es blando con textura flexible o no, si siendo líquido es denso o muy fluido, etcétera. Esto es de gran ayuda para multitud de aplicaciones en los laboratorios y procesos de alimentos, para también en aspectos tan simples como determinar cuál será el envase más adecuado para su presentación y utilización. Por ejemplo, si un aceite que se enracia mucho más rápido con la luz,
necesitará un envase que lo proteja de ella durante toda su vida útil. Características organolépticas. La bromatología también estudia el aspecto y todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Es muy importante, pues de forma natural, cuando comemos, lo hacemos con todos ellos. Veamos vemos el alimento, lo leemos, sentimos su textura en nuestras manos y en la boca. Notamos su sabor y aroma e incluso escuchamos los sonidos que generan cuando lo tocamos, cortamos o masticamos. Todo ello nos da información que nos permite disfrutar mediante la percepción del color, sabor, aroma, textura y otras características, aunque también nos permiten detectar alimentos en mal estado. Parámetros microbiológicos. Es necesario saber qué bacterias, virus, levaduras, etcétera, están presentes en los alimentos de forma natural y cuáles pueden crecer durante su vida útil, sobre todo por la parte de aquellas que pueden suponer un riesgo para la salud. Algunos microorganismos que crecen en los alimentos pueden ser un verdadero peligro. Por ello conviene determinar su presencia o ausencia para desechar o aceptar un alimento para el consumo humano. Las intoxicaciones alimentarias como la salmonol, salmonelosis o la brucelosis pueden llegar a ser graves e incluso mortales en algunos casos. ¿Cuáles son los beneficios de la bromatología? Saber de bromatología que, implica conocer y estudiar las propiedades físicas y químicas de los alimentos. Está relacionado con la biología, la química, la ingeniería y la nutrición. Los beneficios de la ciencia de los alimentos están relacionados con la mejora de la calidad y la seguridad de los productos que se consumen todos los días. También ayudan con la salud pública al proporcionar una nueva forma de estudiar, con interactuar, cómo interactúan, los nutrientes en diferentes dietas. El futuro de la alimentación depende de las personas que conozcan la ciencia de los alimentos. La comida es uno de los aspectos más importantes de la vida humana. Proporciona energía, sustento y nutrientes que son esenciales para la supervivencia. Con el cambio climático y el crecimiento de la población, hay que encontrar nuevas formas de producir alimentos para los seres humanos, pero hay una gran escasez de personas que realmente comprenden la ciencia de la bromatología. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.